Mi hermano Tony fue mi protector incondicional. Cuando tenía 10 años, unos matones intentaron secuestrarlo, pero al final fui yo quien terminó en su auto. Lograron el rescate, pero no sin antes destrozarme la cara y romperme ambas piernas. Tony se volvió loco y asumió el control del negocio familiar, la organización de papá, y la transformó en algo enorme. Yo me convertí en su mundo, su tesoro intocable. Cuando alguien se burló de mis cicatrices, Tony le metió la cabeza en una bolsa de basura llena de ratas y las dejó masticar su cara hasta convertirla en un desastre sangriento. Si algún idiota hablaba mal de mi cojera, Tony pasaba una apisonadora sobre sus piernas hasta convertirlas en carne picada. Era el monstruo del que toda la región hablaba con miedo, pero conmigo se comportaba como si estuviera hecha de oro puro. Gastó una fortuna enviándome al extranjero para cirugías reconstructivas, terapia física y una educación universitaria de élite. Poco antes de mi graduación, recibí una invitación de boda de Tony. Estaba emocionada, decía que iba a tener una cuñada que me consentiría como nunca, incluso me envió una foto de la afortunada. Pero en cuanto puse un pie en su casa, su prometida, una mujer fría como el hielo llamada Mariana, irrumpió con un grupo de matones. Pensó que yo era una amante extranjera de Tony y decidió darme una lección. Tony llegó en medio de la golpiza, Mariana me señaló en el suelo y gritó: «No soy lo suficientemente buena para ti, Tony. Escoge a ella». Los ojos de Tony se oscurecieron. «Tienes más vidas que un gato», dijo, y de repente la puerta del patio estalló, dejando entrar a un grupo de hombres corpulentos, listos para iniciar una guerra. Me quedé sin aliento, pero reconocí a la mujer que los lideraba, Mariana, mi futura cuñada, la misma de las fotos que Tony me había enviado. Antes de que pudiera saludarla, ella blandió un bate de béisbol y me lo estampó en la cara. El dolor explotó en mi nariz y un líquido caliente me corrió por la boca, sangre. Un golpe así me dejó mareada. «Ahí estás, interesada. Pensaste que podías esconderte en Europa para siempre, que nunca volverías a aprovecharte del dinero de Tony», gritó Mariana, levantando el bate de nuevo, apuntando a mi cabeza. Me arrastré hacia atrás, protegiéndome el rostro, pero tropecé con la alfombra y caí de espaldas. «Te equivocas», le dije. Ella me metió el bate en la boca y lo torció. Un dolor punzante atravesó mis encías y dientes, y el sabor a sangre llenó mi garganta. Me atraganté y escupí un chorro rojo. «Equivocada, mis narices. No me vengas con cuentos, sé que engañaste a Tony para que te comprara esta mansión. ¿Crees que soy estúpida? Sé que me voy a casar con él, y justo ahora regresas para intentar arrebatarlo». Me pateó en las costillas, lanzándome al suelo. Mi cabeza golpeó el borde de la mesa de centro, abriéndose un corte. Estaba furiosa y aterrorizada, tragando sangre. Grité: «Tienes la idea completamente equivocada, soy la hermana de Tony». Hermana, como una buena y obediente monjita. Pero Mariana se rió con sarcasmo. Uno de sus matones se inclinó y susurró: «Escuché que el jefe tenía una hermana fuera del país, pero nadie la ha visto nunca». «Algo sobre un accidente». Mariana me miró con desprecio. «Hermana, por favor, no se parece en nada a Tony». Justo en ese momento entró una mujer, la mano derecha de Tony, Frankie. Ella había estado con Tony desde siempre, así que seguro me reconocería. «Frankie, ayúdame, soy yo, Amy». Frankie frunció el ceño. «¿Quién demonios es esta? ¿Cómo sabe mi nombre?». Frankie dudó, pero antes de que pudiera decir algo más, Mariana me golpeó fuerte en la boca con el bate de béisbol otra vez. «Es solo una cualquiera que nos escuchó hablar y quiere aprovecharse de la situación». Frankie negó con la cabeza. «No, ella dijo que era Amy, solo la familia la llama así». Esto no tenía sentido. Se acercó rápidamente a mí, tomó mi rostro y me estudió fijamente. «No se parece a la hermana de Tony». Mi corazón se hundió, este era mi nuevo rostro, el que ella nunca había visto. «Espera un minuto», ella se hizo una cirugía mayor en Europa, no se cambió completamente la cara. Frankie finalmente lo entendió. Me sentí como una loca desesperada porque me creyera. «Sí, soy su hermana, Amy». Mariana hizo un gesto despectivo con la mano. «Cirugía cualquiera, que quiere una vida fácil se hace una. No seas ingenua». Frankie levantó una mano para detenerla. «Las caras pueden ser falsas, las identificaciones pueden ser falsas.
Vamos a averiguar quién es en realidad. 2 matones de Mariana me agarraron, listos para revisarme. Me resistí y ella me abofeteó. Quédate quieta. Me ataron las manos. Desde el accidente Tony nunca dejó que nadie me tocara. Y si él viera esto, les cortaría las manos. Frankie seguía dudando. ¿Por qué golpearla así? ¿Y si realmente es su hermana? Mariana sonrió débilmente y le ofreció un cigarro. Relájate, nos vamos a casar. Él me perdonará por ser protectora. Frankie asintió, tomando el cigarro. Cierto. Sacaron mi billetera. Mariana la abrió y se rió. ¿Ves? Lo sabía. Frankie miró por encima de su hombro. Jennifer Smith. Luego volteó a mi credencial universitaria. Jennifer Smith, no a mí. Mi corazón se congeló. Después del accidente Tony cambió mi nombre y mis registros, incluso la dirección donde vivía. No se lo dijo a nadie. No era Smith, se suponía que era Amy Costello, y yo era su hermanita. Los ojos de Frankie se endurecieron. Intentaste engañarnos. Atrápenla. Los puños volaban. Mi celular cayó de mi bolsillo cuando la pantalla se iluminó. Frankie vio mi fondo de pantalla y su rostro cambió en un instante. Espera, era una foto de Tony y yo. Frankie tembló al recogerlo. Este es tu celular. Asentí tan fuerte que pensé que mi cabeza se desprendería. Mariana puso los ojos en blanco. Es solo una foto, seguro la editó para engañarnos. Intenté mostrarle mis mensajes a Frankie. Ella desbloqueó mi teléfono con el reconocimiento facial y abrió mi chat con Tony. Su contacto para Tony es bro, exclamó Frankie, sorprendida. Mariana me arrebató el teléfono. Cualquier zorra ya llama hermano al jefe para meter la mano en su billetera. No le creas. Volvió a revisar la pantalla y su rostro se puso rojo de rabia. Te compró una mansión, te llama bebé. Dice que nunca quiere estar lejos de ti, me miró con asco. Como dije, una buena putita, pero esta no sabe cuál es su lugar. Tony me había amado. Desde el ataque nunca quiso que volviera a salir del país. Desde entonces nadie me tocaba, pero aquí estaba, siendo golpeada por su prometida, incapaz de pedir ayuda. Mi corazón se rompió. Y yo sé. Frankie frunció el ceño. Se está comportando como una princesita. Vamos a asegurarnos. ¿Y si él realmente está obsesionado con su hermana? Si es ella, estamos jodidas. Mariana asintió. Bien, lo llamaré. Si es la hermana de Tony, que así sea, pero si no lo es. Su rostro se torció con malicia. Se arrepentirá del día en que nació. Ordenó a sus matones que me amordazaran y llamó a Tony. Hola, amor. Dijiste que tu hermana venía para la boda. ¿Qué día llega? Quiero comprarle un regalo para darle la bienvenida, Tony respondió, llega mañana por la noche. Un escalofrío me recorrió la espalda, había cambiado mi vuelo para sorprender a Tony y ya estaba aquí. Mariana me fulminó con la mirada. Si cuelgas, estás perdida. Mordí la mordaza con toda mi fuerza. El matón gritó y me soltó. Tony, ayúdame, grité con todas mis fuerzas. El rostro de Mariana se puso pálido. Me pateó presionando su tacón contra mi boca. Es solo la televisión, mi amor. Amy llega mañana por la noche. La llamada terminó y mi esperanza se desvaneció. Su tacón se hundió más en mi boca. Perra, tratando de joderme. Casi te creí. Sus ojos se encontraron con los míos, llenos de celos. Él ya decidió casarse conmigo. Pero aún así, te compró una casa. Te haré sufrir. Levantó la pierna hacia atrás. El jefe siempre cuida de sus mujeres. Si le gusta, dejémosla vivir. Será su esposa y él la mantendrá. Frankie estuvo de acuerdo. Tú puedes ser la jefa y él puede divertirse. Quise maldecirlas. ¿Cómo podían pensar que Tony y yo teníamos algo más que lazos de sangre? Odiaba a Mariana por creerlo. Ella era exactamente lo que Tony siempre me advirtió que evitara. Cuando lo viera, haría que cancelara la boda.
Mariana vio la furia en mis ojos y estalló. ¿Quieres meterte conmigo? Te haré sufrir. Agarró un cuchillo y me cortó la cara. No grité de dolor, pero Mariana no se detuvo. Cuando estés fea, Tony solo me amará a mí. Cada corte se sentía como una puñalada en el estómago. Me tomó 3 años de cirugía arreglar mi rostro y ella iba a arruinarlo. «Estás muerta», susurré. Mariana se rió. «Que te jodan, perra». Me cortó los labios y sentí la piel abrirse. Mariana retiró el cuchillo, retrocedió y entonces escuché una voz. «Jefa, ¿qué hace aquí?» Era Tony. Tony estaba aquí. Intenté levantarme, pero mis piernas no respondieron. Mariana me golpeó las rodillas con una barra de hierro y mis piernas colapsaron. Frankie entró en pánico y le susurró a Mariana que me escondiera. «Si te ve, te matará». Mariana y sus matones me arrastraron hasta la cocina. Apenas habían cerrado la puerta corrediza cuando Tony entró. Dije que arreglaran la casa. «¿Dónde está todo?» «Acabo de llegar, las cosas están en el auto». Frankie salió corriendo a descargar y Tony miró alrededor. «Me gusta el lugar». «¿Es esta la cocina?», le preguntó al diseñador y agarró la puerta. Vi su silueta a través del vidrio y las lágrimas brotaron. «Tony, tienes que salvarme». Él abrió la puerta lentamente. Su rostro cambió al ver a Mariana y a mí. Abrió la puerta lentamente, su rostro cambió al ver a Mariana y a mí. Por un momento el tiempo pareció congelarse. Mariana con el cuchillo todavía en la mano, su rostro torcido por la furia y la satisfacción de haberme destrozado. Yo en el suelo con la cara cubierta de sangre, sintiendo los cortes arder como fuego, las piernas inútiles después del golpe con la barra de hierro. La mirada de Tony se oscureció. «¿Qué es esto?» Su voz era baja, casi un susurro, pero cargada de una ira contenida que me heló la sangre. Mariana reaccionó de inmediato, soltando el cuchillo como si quemara y levantando las manos en un gesto de inocencia. «Tony, amor, no es lo que piensas». Pero Tony ni siquiera la miró, sus ojos estaban fijos en mí. Yo apenas podía hablar, la boca hinchada, los labios partidos, la sangre llenándome la garganta. Traté de decir su nombre, pero lo único que salió fue un sonido débil y entrecortado. Frankie y los demás capangas habían quedado paralizados, como si no supieran si salir corriendo o quedarse a ver cómo se desataba el infierno. Tony avanzó lentamente, sus pasos resonando en la cocina. Se arrodilló frente a mí, tocó mi rostro con manos temblorosas. «A mí». Asentí apenas, porque cualquier movimiento me hacía sentir como si me estuvieran atravesando con cuchillos calientes. Tony cerró los ojos por un momento como si intentara contenerse. Cuando los abrió de nuevo, no había más confusión en su mirada, solo furia. Se puso de pie de golpe y sin previo aviso, su puño se estrelló contra la cara de Mariana. Ella cayó al suelo con un grito ahogado, llevándose las manos a la boca ensangrentada. «Tony, no entiendo. Esa zorra intentó engañarte». «Engañarme», la voz de Tony sonaba casi tranquila, pero yo sabía lo que venía. El tono bajo, la calma antes de la tormenta, era la misma voz que usó antes de vaciar un cargador entero en la cara del tipo que me secuestró cuando tenía 10 años. Mariana se arrastró hacia atrás, intentando alejarse de él. «Me dijo que era tu hermana, pero no se parecía en nada. No podíamos arriesgarnos». Tony se pasó las manos por el cabello, respirando hondo como si intentara no perder el control. «¿Y eso justificaba esto?», preguntó, señalándome con un movimiento de la cabeza. Frankie, que había estado quieta todo este tiempo, dio un paso adelante. «Jefe, nos confundimos». Cambió su cara después del accidente. «No lo sabíamos». «No lo sabían», repitió Tony riéndose, pero no había nada divertido en su risa. Así que como no la reconocieron, decidieron partirle la cara, romperle las piernas y casi matarla. «Tony, por favor», susurró Mariana, con los ojos llenos de lágrimas. «Cállate». Su voz fue como un látigo, helada y letal. Mariana sollozó, pero nadie se movió para ayudarla. Frankie bajó la mirada, todos en la habitación sabían que estaban condenados. Tony se inclinó sobre mí de nuevo, levantándome con sumo cuidado. Cada músculo de mi cuerpo protestó y solté un gemido de dolor. «Vas a estar bien, Amy», susurró, su voz ahora suave,
pero yo no estaba bien, nunca había estado tan rota en mi vida. Tony me llevó hasta una silla con una ternura que no coincidía con la furia en sus ojos. Luego se enderezó y miró a los presentes. «Cierren la puerta», ordenó. Uno de sus hombres obedeció sin dudar. Mariana comenzó a sollozar más fuerte. «Tony, no, por favor». Pero él no le respondió, solo se giró hacia Frankie. «¿A quién más tengo que enterrar hoy?» Frankie levantó las manos, retrocediendo. «Jefe, no sabíamos». «No lo sabían», repitió con frialdad. «¿Y qué hubiera pasado si yo no llegaba?» Frankie no respondió. Tony se volvió hacia Mariana. «Así que me amas, querías protegerme». Ella asintió desesperada. «Sí, yo solo quería que nadie se aprovechara de ti». Tony inclinó la cabeza como si estuviera pensándolo. «Entonces dime, Mariana», su voz bajó un tono. «¿Cómo debo protegerme de ti?» Los sollozos de Mariana se volvieron gritos. «Tony, por favor, te amo, nos vamos a casar». Tony sonrió, pero su sonrisa no tenía calidez. «No, no lo haremos». Sin más, sacó su arma. Mariana gritó, pero el sonido fue cortado por el disparo. La sangre salpicó la pared, el suelo, mis zapatos. Mariana se desplomó como una muñeca rota. Frankie y los demás estaban pálidos. «¿Alguien más quiere explicarme algo?», preguntó Tony, limpiándose las manos con un pañuelo. Nadie habló. «Bien», luego giró hacia mí. «Vamos a casa, Amy». Yo quería decirle que el daño ya estaba hecho, que ya no tenía un hogar, que todo lo que había sufrido me había roto más de lo que él podía reparar, pero no tenía fuerzas para hablar. Tony me cargó en brazos y salió de la casa, dejando atrás el desastre, la sangre, el pasado. Cerré los ojos, dejando que el dolor me consumiera. Tony me llevó fuera de la casa y el mundo a mi alrededor parecía girar. El dolor en mi rostro palpitaba, mis piernas estaban inútiles y el sabor metálico de la sangre en mi boca era casi insoportable, pero nada de eso se comparaba con lo que sentía por dentro: rabia, traición, odio. Me colocó en el asiento trasero del coche con el mayor cuidado posible, como si estuviera hecha de cristal, pero ya no era frágil, no después de esto. «Vas a estar bien, Amy», dijo con voz ronca, casi como una promesa. Pero ¿cómo podía estar bien? Mi propia cuñada casi me destruyó y la única razón por la que aún respiraba era porque Tony llegó a tiempo. Y si hubiera llegado 5 minutos más tarde, habría sido solo otro error que encubrir. Frankie y los matones se quedaron atrás. No necesitaba preguntar qué haría Tony con ellos, quien traicionaba su confianza no tenía derecho a una segunda oportunidad. El coche arrancó y apoyé la cabeza contra la ventana, sintiendo como los cortes ardían aún más. «Van a pagar», dijo Tony. Después de varios minutos en silencio, reí, pero mi boca dolía. «Ya han pagado. Mariana ha sido expuesta». Mariana fue solo el principio. Lo miré sintiendo mi corazón latir con más fuerza. «¿Qué más vas a hacer?» Tony no respondió de inmediato, sus dedos se crisparon en el volante, su mirada fija en la carretera. «¿Quieres justicia, Amy?» Yo quería algo más grande. «Quiero que todos los que sabían esto sufran». Mi voz sonó fría. Tony sonrió. «Entonces te va a gustar lo que tengo planeado». Debería haberme sentido culpable, cualquier persona normal lo haría, pero yo ya no era una persona normal. Las siguientes semanas fueron una mezcla de recuperación y venganza. Tony me ingresó en el mejor hospital de la ciudad, con los mejores médicos y enfermeras cuidándome las 24 horas del día. Pero él no se quedó esperando mientras yo estaba en cama. Cada persona involucrada en mi agresión comenzó a sentir las consecuencias. Los matones de Mariana fueron despedidos de cualquier trabajo relacionado con la organización de Tony. Ninguno de ellos pudo volver a trabajar en la ciudad. Cualquiera que intentara ayudarlos recibía un mensaje muy claro: quien encubre una traición, la paga. Frankie intentó huir de la ciudad, pero Tony la atrapó antes. «Yo nunca la toqué», gritó Frankie cuando Tony la puso frente a mí. Aún estaba en silla de ruedas, pero mi expresión era de puro desprecio. «Pero viste todo». Mi voz salió baja, pero cargada de desprecio. «¿Y dudaste de mí?» Tony permaneció inmóvil, esperando mi decisión. «¿Qué hacemos con ella?», preguntó.
Miré a Frankie viendo el miedo en sus ojos. Sabía que no tenía escapatoria. No soy un monstruo, Frankie, dije. Pero sabías lo que estaban haciendo conmigo y aún así te quedaste callada. Abrió la boca para suplicar, pero Tony hizo un gesto con la cabeza. Estás fuera. Nadie volverá a confiar en ti. No volverás a trabajar en esta ciudad. Ella miró a Tony desesperada. No puedes quitarme todo. Tony se inclinó levemente hacia adelante. Tú le quitaste todo a mi hermana. Me parece justo. Frankie se fue, pero no sin escuchar mis últimas palabras. Espero que haya valido la pena. Los días pasaron y la noticia de lo que había hecho Mariana se esparció. No tuvimos que hacer nada más que dejarla lidiar con las consecuencias. Su reputación quedó destruida, la boda fue cancelada oficialmente y todo el mundo sabía por qué. Intentó revertir la situación, decir que todo fue un malentendido, pero nadie quería asociarse con alguien que atacó a la persona equivocada. Y entonces, cuando finalmente me recuperé lo suficiente para salir del hospital, Tony se aseguró de darme algo especial. Esto es tuyo, dijo entregándome un sobre. Lo abrí y vi los papeles de propiedad de la mansión. Mi nombre estaba en el documento. Pero pasaste años lejos, Amy. Perdiste mucho. Esta casa, este dinero no es un regalo. Es lo que siempre fue tuyo. Suspiré sosteniendo el documento. Tony nunca dejaría que nadie volviera a quitarme nada. Y cuando finalmente volví a esa casa, ya no encontré fantasmas. Mariana estaba fuera, los traidores habían caído, y yo era más fuerte que nunca. Nadie sabe hasta qué punto es verdad lo que dijo Tony. Todo lo que sé es que nadie que estuvo involucrado aquella noche volvió a aparecer. Ni rastro de Mariana, de Frankie, ni de los matones que me lastimaron. Fue como si hubieran desaparecido del mapa. Pregunté varias veces qué había pasado, pero Tony nunca me dio una respuesta clara. Solo me miraba con esa expresión fría y decía, no necesitas saberlo. Solo necesitas saber que ahora estás a salvo. Se suponía que debía sentir alivio, ¿verdad? Saber que nunca más tendrían la oportunidad de hacerme daño, pero eso me inquietaba. Era como si una parte de mi historia hubiera sido borrada sin que yo tuviera control sobre ello. Y Tony se volvió aún más protector después de aquella noche. Al principio lo entendí, casi me pierde, era lógico que estuviera alerta. Pero lo que parecía solo ser preocupación se convirtió en algo asfixiante. No podía salir sin que él lo supiera. Siempre había guardaespaldas a mi alrededor, aunque le dijera que no los necesitaba. No podía tomar un taxi sola, viajar sin que él aprobara cada detalle, ni siquiera hacer compras sin que alguno de sus hombres estuviera cerca, como una sombra. Intenté ignorarlo, me repetía a mí misma que solo quería mi bienestar, pero con el tiempo me di cuenta de que iba más allá. Quería control. Y lo peor era que eso también se extendía a quien entraba en mi vida. Si empezaba a salir con alguien, Tony se encargaba de averiguar todo sobre esa persona, dónde vivía, con quién trabajaba, si tenía antecedentes. Si no le gustaba lo que descubría, y nunca le gustaba, ese hombre desaparecía de mi vida. Al principio pensé que era casualidad, luego entendí la verdad, Tony los alejaba. Te mereces algo mejor, Amy. No eran lo suficientemente buenos para ti. ¿Y quién decide eso? Yo. Fue entonces cuando comprendí que, sin importar cuánto tiempo pasara, para Tony nunca dejaría de ser su hermana intocable, la niña a la que debía proteger del mundo. Pero yo ya no era una niña, me había recuperado, caminaba de nuevo, mi rostro ya no era el mismo de antes, y solo quería una cosa, vivir. Pero Tony no podía aceptar eso. Y entonces entendí que no había espacio para mí en la vida que él quería construir para mí. Si quería mi libertad, tendría que tomarla por mi cuenta. Y eso hice. Me tomó meses planearlo, no podía simplemente irme y esperar que lo aceptara. Tenía que ser cuidadosa. Así que poco a poco me fui distanciando. Hice amigos fuera de su círculo, guardé dinero en una cuenta que él no podía rastrear, y cuando llegó el día, me fui. No envié mensajes, no llamé, no dejé rastro, simplemente desaparecí. Tomé un vuelo a un lugar donde Tony no pudiera influenciar mi vida. Los primeros días intentó encontrarme, llamaba sin parar, enviaba mensajes, incluso apareció en mi antigua casa, pero yo no estaba allí.
Envió a sus hombres a buscarme, pero esta vez estaba preparada. Me escondí en lugares donde no pudiera alcanzarme y por primera vez en su vida, Tony tuvo que aceptar que me había ido. No lo odié, sabía que en el fondo creía que me estaba protegiendo, pero lo que nunca entendió fue que protegerme no significaba encerrarme. Yo solo quería ser libre y ahora, por fin, lo era.